tardes. Es un gusto tenerlos aquí, gracias por estar en esta ponencia. Ya nos presentaron, falta un integrante más del equipo, porque este trabajo fue realizado no solamente entre nosotros, sino que también quiero presentarle a ustedes al profesor y coordinador de la asignatura de física de la sede, el profesor Víctor Peralta, que se encuentra aquí presente. En conjunto con él, los tres más los docentes, trabajamos en este tema y que queríamos contarles un poquito de qué se trata. La verdad es que para nosotros el tema de la física mecánica, pues la asignatura física en general nos genera siempre una complejidad. Las conductas de entrada de nuestros alumnos vienen con una carencia importante en el tema numérico, en el tema de las matemáticas, por lo tanto, si ustedes se pueden dar cuenta, física, para ellos es hablar en un idioma que la verdad no entienden, les cuesta, y como es algo muy abstracto, ellos no tratan de aterrizarlo y es casi imposible. ¿Eso en qué ha redundado? En que hemos estado trabajando en una revisión, un diagnóstico que hemos hecho durante mucho tiempo. El alumno ingresa a la carrera, que tienen estas asignaturas. El alumno en el primer periodo rinde la primera evaluación. Posterior a la primera evaluación, el 70% de los alumnos deserta de la asignatura. No termina la asignatura, no llega al final, porque siente que no tiene, que no da, que ya con la primera evaluación se sintió que ya no puedo llegar al final con una evaluación positiva, por lo tanto se va de la asignatura. Y ese ha sido un trabajo constante que hemos tratado de realizar con la asesora, con el coordinador y con los profesores. ¿Cómo podemos mejorar esto? Sí. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y tuvimos varias experiencias. Una de las experiencias que tuvimos entre el 2012 y el 2013 fue realizar una prueba de repetición con las mismas competencias, con los mismos contenidos, un fin de semana, un día sábado. Tuvimos una concurrencia importante de alumnos. No obstante, el resultado seguía siendo el mismo. Rendían la prueba, no le iba bien y volvían a desertar. Por lo tanto, imagínense ustedes una sección de 30 alumnos, terminábamos con 10, con 8 alumnos y el resto fuera de la clase. Y eso también redundaba en una reprobación alta de la asignatura. Entonces un día nos juntamos, le dijimos al coordinador, nos reunimos con los profesores y le dijimos, estimados, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un grupo objetivo, 44 secciones para primavera, semestre primavera, 5 programas de estudio variados, procesos industriales, mecánica y el área de minería y metalurgia, más de 600 alumnos, que es un impacto importante. Dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos lograr que el alumno se motive a contar de la primera evaluación y que pueda terminar su proceso al final? Que llegue al final de la asignatura empoderado, con conocimiento, sintiéndose capaz de poder avanzar con las competencias o los aprendizajes esperados necesarios para que pueda seguir avanzando en su progresión académica. Esa fue la inquietud que les planteamos a este equipo, y determinamos en estas fases de un trabajo que se hizo, de socialización, confección de guía de trabajo, definición de ayudante, implementación en el aula y análisis de resultados. No era tarea fácil. Lo habían puesto difícil, ¿cierto, Víctor? Bueno, de todas maneras. La primera fase de socialización tuvo como eje fundamental reuniones, conversaciones, reflexiones con los docentes, con el coordinador, donde se detectaron 2 grandes debilidades. Las debilidades era, por un lado, que no sabíamos evaluar por competencias y por el otro lado, que había una debilidad importante en el desarrollo de actividades prácticas. Todavía la física se estaba trabajando de una manera más convencional en la sede. Una vez que detectamos esas debilidades, Víctor las convirtió en fortaleza, porque lo que él realizó fue una capacitación de una semana muy intensiva con sus docentes, donde trabajaron distintos ejes temáticos y producto de esa capacitación elaboraron un material para cada una de las unidades de aprendizaje basado un poco en algunos libros y ediciones que Víctor ya había formulado anteriormente. Estructuraron las evaluaciones lectivas
las estandarizaron, las trabajaron también de manera más contextualizada los programas de estudio y además elaboraron estas pruebas de repetición. Estas pruebas de repetición tenían un grupo objetivo nuevamente, que eran alumnos que tenían entre un 3.5 y un 4 de nota o de calificación en su prueba lectiva. ¿Qué significaba eso para nosotros? Que ellos estaban casi por cumplir la competencia, pero algo faltó. ¿Qué trabajamos para ellos? Ayudantías, ¿ya? Pero no era una ayudantía cualquiera, era una ayudantía que había tenido un proceso de selección igual que las microclases que trabajan ustedes, cuando ingresan los profesores, cuando ingresan a nuestro cuerpo docente. Con Víctor trabajamos las microclases con los alumnos. Víctor también capacitó a los estudiantes y además elaboró pruebas de conocimiento técnico para, en el fondo, evidenciar que ellos sí eran capaces de trabajar con los estudiantes. ¿Sí? Y además tenían ese requisito que lo pusimos bien académico. Tenían que haber aprobado la asignatura con una nota de 5.5. ¿Ya? Ellos tenían funciones y estas funciones tenían relación con el reforzar los aprendizajes esperados que no lograron, aquellos criterios de evaluación que estaban por alcanzar. ¿Ya? Tuvimos bastante concurrencia a las ayudantías porque tenían un fin distinto al reforzamiento habitual. Ellos estaban trabajando para una evaluación continua, para recibir retroalimentación constante. Este trabajo no solo tenía un eje temático que tenía relación con las ayudantías y con la capacitación de los profesores. Nosotros tuvimos que hacer una mini intervención en las evaluaciones que venían dadas por el programa de estudio. Porque con lo anterior, con lo que ya vimos, con lo que revisamos recién, nosotros teníamos solamente cubierto el aspecto académico, pero no habíamos trabajado el aspecto motivacional. Por lo tanto, nos quedaba dentro de nuestro diagnóstico inicial afuera la motivación por finalizar la asignatura. Los chiquillos desertan en la primera nota. Y la primera nota es un conjunto importante de contenidos, ¿ya? Entonces, hicimos una evaluación práctica inicial con un porcentaje chiquitito, pero que a ellos les iba a ayudar a motivar. ¿5%, Víctor? 10%. 10%. Y 10% la tercera nota, también práctica. ¿Qué hicieron ellos? La conversión de unidades, que es algo más cercano para los estudiantes, para producir aprendizajes significativos también, la trabajaron con aspectos prácticos, con un taller. Por lo tanto, la primera calificación en más de un 90% de los estudiantes era una nota entre 6 y 7. Eso nos permitió que ellos se inyectaran de motivación y vieran que sí son capaces. Pero como en la segunda y tercera evaluación los contenidos ya no son conversión de unidades y entran en tierra derecha con la física y sus dificultades, hicimos también que dentro de la calificación tuvieran una ponderación de 30% en actividades prácticas también. ¿Ya? Entonces la evaluación sí tuvo una intervención donde introdujimos un poquito el aprender haciendo, donde trabajamos estas actividades prácticas, trabajamos con la motivación y además hicimos estas pruebas de repetición para quien estaba por lograr el aprendizaje. Tarea no fácil, porque la verdad es que este trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que hicieron los profesores y que les planteamos y les dijimos en un principio qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, tenía que redundar en un resultado, a ver qué ocurría, qué es lo que pasaba. Por lo tanto, al finalizar el proceso dijimos, a ver, revisemos los resultados. Veamos qué pasó, cómo fue el comportamiento. Y la verdad es que nos encontramos con una sorpresa bastante grata en ese sentido. Porque independiente de que nos pudimos reunir y poder conversar, encontramos ciertos resultados importantes. Primero, aprendizaje significativo entre los alumnos. Los alumnos se empezaron a empoderar, empezaron a tener un autoconcepto distinto de la asignatura. Ya no era una física así como algo lejano, algo que al alumno le generaba un cierto temor. Oye, yo puedo hacerlo. Por lo tanto, como puedo hacer, empezaron a internalizar contenido. Empezaron a sentirse más motivados. Y saben ustedes, yo les había contado en un principio, ¿recuerdan? Que teníamos una deserción temprana al interior de la asignatura de un 70%.
mejoramos la retención un 90%. Por lo tanto, de esos 30 alumnos que le puse como ejemplo de la sección, terminaban 27, 28 terminaban. Entonces, para nosotros fue un resultado positivo. Dijimos, oye, esto tiene un resultado, un impacto importante. Tenemos que considerarlo. El chiquillo ahora pudo hacer con esas actividades prácticas, con esas evaluaciones ahí in situ, con esas ponderaciones que se trabajó en esta evaluación continua que se diseñó, logramos mejorar esa retención, logramos mejorar en un 8%, un poquito más de un 8%, la aprobación, el rendimiento de los alumnos. Y por ende, los alumnos que a lo mejor no lograron aprobar la asignatura, tenían una conducta de entrada mejor, con mayor sustento, para enfrentar la asignatura en la segunda oportunidad. Ya no se nos iban, ya no desertaban no solamente de la asignatura, ya no desertaban solamente de la carrera y de la sede, continuaban ese proceso. Por lo tanto, fue importante el trabajo de esta evaluación que se hizo y que se desarrolló en equipo, un trabajo colaborativo entre todos los docentes y que tuvo intervención de la asesora pedagógica y de la dirección académica en particular. Por lo tanto, creemos que este trabajo que se fue haciendo paulatinamente y que ahora vamos a implementar en este semestre de primavera, debería tener un impacto mayor aún, porque ha habido un afiatamiento entre los profesores, una compenetración, porque esto es lo que primero que iniciamos el año pasado. Ahora ya hay un conocimiento de los docentes, hay un trabajo mucho más interno, mucho más colaborativo, por lo tanto vamos a lograr, yo creo, mejores resultados. Por lo tanto, la conclusión que podemos tener es que este proceso, este sistema de evaluación continua, permite que el alumno mejore sus competencias, mejore su aprendizaje significativo, logre mejores resultados, se motive, entienda que la asignatura no es tan lejana y por ende podamos mejorar estos resultados. Desafíos que nos aparecieron, desafíos importantes, sistematizar este proceso. Es una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que ir trabajando y que la vamos a trabajar en conjunto con el coordinador, con la asesora pedagógica y con los profesores en particular. Uno de los desafíos importantes. Tenemos otro desafío. ¿Cuál podría ser? El otro desafío importante es algo que no visualizamos al comienzo. Es que el trabajo en equipo que se logró, cómo se generó conocimiento a partir de la reflexión pedagógica de los profesores liderado por su coordinador, requiere de una constancia, de ampliarlo hacia otras áreas transversales dentro de la sede. Fue algo que no esperábamos, fue algo que no vimos y fue algo que hoy día queremos rescatar e implementar no solo en la asignatura de física, en matemática, en el área transversal de formación para la empleabilidad. Muchas gracias.